Muy bien, vamos a empezar entonces la práctica de bases de datos, de cómo crear una base de datos utilizando Excel, aclarando que Microsoft Excel no es propiamente un administrador de base de datos, pero sí es una herramienta muy útil donde nos permite realizar operaciones básicas, nos permite crear tablas, relacionarlas y obtener informes de manera muy rápida y eficiente, sobre todo para bases de datos pequeñas. Entonces, habíamos descargado tres archivos, uno donde vamos a tener los empleados de una empresa y otros dos archivos donde vamos a tener los gastos en capacitaciones y los gastos en dotaciones. Entonces, vamos a empezar por revisar el contenido de cada una de las tres tablas. Empecemos por el archivo de empleados. Siempre que vayamos a trabajar con datos, lo primero que debemos de hacer es entender el escenario, el contexto de trabajo, la lógica del negocio se llama, digamos, en términos más técnicos, entender cómo funciona la base de datos, depurar la información porque es posible que encontremos información que no corresponda, que encontremos datos atípicos o datos faltantes. Vamos a empezar con la tabla de empleados, entonces tenemos la identificación de los empleados. Aquí es importante marcar que esta columna, dato de identificación, será nuestra llave primaria. Entonces, identificación. Bueno, aquí hay un tema de formato, hay unos en blanco, otros en negro, vamos a cambiar un poco eso, entonces voy a sombrear esta fila, vamos a cambiarle el color de texto a un color automático y volvemos acá, entonces a la identificación será nuestra llave primaria o key primary para la tabla de empleados que aquí se llama planta, entonces planta. Bien, está el nombre, la fecha en que ingresó, eh, un detalle, una información adicional que nos dan de cada empleado. Dice que ya terminó la labor, otros están en trato con superiores, bueno, están por horario, tienen un salario específico, bueno, ahí no tenemos mayor información, allí simplemente está marcado como detalle. Y tenemos la columna de edad. Si nosotros filtramos, queremos buscar datos atípicos, una buena manera es utilizar los filtros. Si aquí utilizamos edad, filtramos edad, damos una vista rápida y allí vamos a encontrar que hay un dato atípico. Hay un empleado con 310 años. Esto no está dentro de la lógica. Entonces vamos a filtrar, vamos a marcar 310, que es el dato atípico. Nos damos cuenta que es Marisol, ¿sí? Y podemos, tendríamos que ir a averiguar con alguien del área, con alguien del departamento podría ser en nómina, bueno, alguien que esté encargado de gestión humana y que nos dé el dato exacto, o podríamos por deducción mirar cuál sería el posible error. Aquí podríamos analizar pues que seguramente al momento de digitar a la persona se le fue un número adicional, puede ser ese 0, pensaría 1, porque si quito el 3 me quedaría una persona de 10 años, podría quitar el 0 o el 1, no afectaría mucho para que nos queden 30 o 31. Pensaríamos en este caso que lo más lógico es que el error sea ese 0, vamos a borrarlo y lo vamos a dejar entonces de 31 años. Vamos a volver al filtro, dejamos todos los datos, seleccionar todo, entonces ya hemos quitado ese dato atípico. Vamos por estado civil, vemos que ahí está casado, separado, soltero, no hay ningún dato atípico. Fechas de nacimiento están todos dentro de los rangos normales. Bien, no vemos nada extraño. Aquí vemos que hay unos datos que están en mayúsculas, que es un tema de forma de presentación, y hay otros datos que están en minúscula. Eso podría, digamos, alterar un poquito los informes finales, porque nos va a salir una información en mayúscula y otra en minúscula. Entonces, hay una manera rápida de organizar esto. Vamos a abrirnos aquí un poquito hacia el lado. Vamos a utilizar la columna M. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a digitar la fórmula acá. Vamos a digitar la fórmula igual. Acá está mayúsc. Si está en inglés sería uppercase. Entonces le damos un doble clic y nos pide qué texto queremos convertir a mayúscula. Entonces vamos a marcarle que queremos convertir esta columna. Presionamos
Enter. Vamos a tomar del punto acá, se llama el punto rellenar, acá en toda la esquina, acercamos el mouse se convierte en una pequeña cruz de color negro y de allí vamos a dar clic sostenido y vamos a llevar hasta el final. Entonces ya la tenemos, esta columna convertida en mayúscula. Como la otra columna está contigua, la de cargo, vamos a arrastrarla entonces hacia la derecha. Con eso hemos obtenido las dos columnas. Ahora, el resultado en mayúscula lo vamos a copiar, clic derecho, copiar. Nos vamos a venir ahora a los datos originales. Bien, le vamos a dar aquí un clic derecho y vamos a seleccionar la opción de pegado de valores. Este botoncito que dice 1, 2, 3. Lo voy a repetir. Clic derecho, 1, 2, 3. Damos clic y ya hemos actualizado la información a mayúsculas. Por lo tanto, estas dos columnas ya no serían funcionales, entonces vamos a dar clic derecho y eliminar. Eliminamos las dos columnas. Muy bien, como ya hicimos los cambios, ya hemos hecho una depuración de la tabla de empleados, vamos a guardar, vamos a cerrar. Y ahora vamos a hacer algo similar, pero con la tabla de capacitaciones. Veamos, tabla de capacitaciones. Y vamos a hacer una revisión rápida, entender qué información tenemos allí y hacer una depuración. Entonces tenemos la identificación de los empleados. Fijémonos que Ana Llerena corresponde todos al mismo número de identificación, lo mismo Catalina, lo mismo Dolores, bien. Entonces ahí hay una relación entre la identificación y el nombre del empleado. Ahora tenemos una fecha de capacitación. Vemos aquí también tenemos el problema de las minúsculas en capacitación. Y aquí, sobre todo donde hay datos numéricos, veamos si encontramos un valor atípico. Miremos que aquí se nos presentan dos datos que están muy por encima. Visualmente podemos deducir, oiga, no parece tan lógico que la empresa se haya gastado más o menos 100 millones en capacitación cuando el resto de las capacitaciones están entre 90.000, 350.000. Entonces aquí debe haber un error. Uno podría pensar que, bueno, una capacitación de este valor y uno mira, dice, no, es que solamente aquí se fueron 2 ceros de más, deben de ser 100.000 o 1.000.000 de pesos, y este también debe de estarle sobrando casi que 3 ceros. Entonces hay que buscarle la lógica o ir directamente a la fuente y averiguar el dato correcto. Por ahora lo vamos a hacer aplicando algo de lógica, entonces vamos a traer estos dos datos y vamos a hacerle la corrección. A este le vamos a borrar 3 ceros y 350.000 suena más lógico, y a este le vamos a borrar 2 ceros, ¿sí? Para 1.100.000 pesos, sí, está dentro de la lógica. Dentro de la lógica de lo que sería la inversión en una capacitación para nuestros empleados. Volvemos a seleccionar todo y rápidamente entonces vamos a hacer la conversión de esta columna a mayúsculas. Entonces tomamos una columna en blanco, vamos con una fórmula igual, escribimos la fórmula mayúscula, doble clic, nos pide el texto, entonces el texto es D2, vamos a presionarle Enter, arrastramos desde el botón rellenar para cubrir toda la columna, es mucho más largo, ya lo tenemos en mayúscula, entonces ahora copiamos, clic derecho, copiar, lo traemos a la columna original, clic derecho, pegado de valores, 1, 2, 3, pegado de valores, mucho cuidado con esta parte. Entonces que sea solo de valores, fijémonos que quedan los valores pero en mayúsculas y por lo tanto esta columna ya sobra. Bien. Hemos depurado capacitaciones, cerramos y nos faltaría mirar dotaciones. En dotaciones vamos a encontrar una situación bien especial porque aquí tenemos la identificación de los empleados, ¿sí? Pero fíjense que no tenemos los nombres. Pero con la identificación
podríamos buscar en la tabla de empleados qué nombre le corresponde. Eso es lo importante de las llaves primarias y las llaves foráneas. Bien, tendríamos el mismo problema de las mayúsculas, minúsculas. En valor dotación, vemos que aquí ya no tenemos un valor atípico, sino una celda vacía. Esto nos puede afectar los resultados finales. Necesitamos que todos tengan un valor, en este caso un valor de dotación. Si aparece aquí fue porque algo invertimos en este empleado en dotación. Entonces hay que buscar con qué valor vamos a cubrir este espacio vacío. Vamos a empezar con el nombre del empleado. Entonces, ¿qué necesitamos? La tabla de empleados. Dejamos este archivo abierto, vamos a la carpeta, abrimos la tabla de empleados y aquí tenemos la identificación y los empleados. ¿Cómo vamos a hacer esa conexión? Vamos a hacer así. Entonces vamos, acá donde nos faltó, vamos a aplicar acá una fórmula que se llama igual. Vamos a decirle que haga un buscar. En este caso será buscar V, porque los datos están organizados en forma vertical. Entonces, buscar B, vamos a darle doble clic. Me pide cuál es el valor que deseo buscar. Entonces, quiero buscar esta identificación. Separamos con punto y coma. Ahora me dice, ¿en dónde quiero que me busque esta identificación? ¿En qué matriz? Entonces, dejo ahí. Paso al archivo de empleados que ya está abierto. Vamos a sombrear toda la tabla. Tenemos que seleccionarla toda la tabla. Listo. Ahí no le voy a dar enter, nada. Simplemente una vez termine de seleccionar, o no vamos a darle enter, simplemente voy a darle clic aquí donde se está creando la fórmula. Separamos con punto y coma. Me pide el indicador de columna que necesito. Como yo necesito el nombre del empleado, el empleado es la segunda columna, la segunda. Entonces vamos a darle aquí el número 2. Separamos con punto y coma y ahora me dice que debo seleccionar entre verdadero y falso. En este caso vamos a seleccionar falso porque necesitamos una coincidencia exacta. Entonces seleccionamos falso con un doble clic. Listo. Como ya quedó armada la fórmula, simplemente vamos a cerrar con paréntesis y vamos a presionar enter. Entonces, al presionar enter, él regresa a la tabla de empleados y miremos cómo quedan los empleados aquí. Pero acá realmente no me quedó el nombre, sino que me quedó una fórmula. Entonces, cuando cerremos el archivo y cerremos ambos archivos, se va a perder esa conexión. Entonces, realmente la fórmula nos sirvió para traer el nombre, pero debemos dejar el nombre y no la fórmula. Entonces vamos a darle clic, vamos a sombrear aquí todos los nombres. Fijémonos dónde le hice clic, no le hice clic aquí arriba en la B, sino un poco más abajo, acá, donde dice empleado, ahí, empleado, fijémonos que nos marca solo los nombres, repito, no arriba porque eso nos marcaría toda la columna, no, necesito solo los empleados. Entonces, aquí más abajito, empleado, fijémonos, ¿sí? Sombreo solamente los nombres de los empleados. Vamos a darle clic derecho, copiar. Y ahí mismo, sobre el mismo rango, vamos a darle clic derecho, valores. Entonces ya con eso, desaparece la fórmula y nos dejó los nombres que corresponden a cada una. Bueno, es una solución muy manual. Digamos, no es muy óptima, pero ya después veremos otras opciones que son mucho más eficientes. Bien, nos queda por organizar estas mayúsculas. Ya sabemos cómo. En una columna auxiliar vamos a abrir mayúsculas. Nos pregunta de qué texto, entonces vamos a darle que texto dotación. Vamos a darle enter, vamos a arrastrarlo. Vamos a ver si aquí con un doble clic nos funciona. No, tendremos que arrastrarlo hasta aquí. Listo. Y ahora copiamos, copiar, lo pegamos encima, clic derecho, 1, 2, 3. Bien, y ya esta columna pues nos sobra, ya hizo el trabajo que requería. Bien, ahora queda este dato tenemos que reemplazar. Normalmente
desde la estadística, ¿qué se recomienda cuando tenemos que buscar estos datos faltantes? Si no tenemos la información exacta, o sea, si no tenemos a dónde acudir para que nos den el dato exacto, podemos acudir a la estadística y decir, bueno, vamos a sacar un promedio de todos los valores que hay, vamos a calcular el promedio y con ese promedio, ese promedio es el que vamos a utilizar acá. Pero como esto está repartido entre diferentes tipos de dotación, vamos a hacerlo más específico y vamos a decirle que nos dé el promedio, pero solamente de la dotación bata. Para que tome todos los bata, me dé un promedio y ese promedio será el valor que yo utilice aquí. Entonces, hay una forma sencilla manual para no acudir a fórmulas y es, vamos aquí a la opción vista, y vamos a activar algo que se llama diseño. Bueno, vamos aquí, vamos a ubicarme en cualquier parte, vamos aquí a la herramienta diseño, y vamos a decirle, vamos a activar esto que se llama la fila de totales, acá está, fila de totales. Fila tal es esta fila que está aquí, que se puede activar o desactivar. Y aquí, en valor dotación, vamos a decirle que yo necesito de esta columna el promedio, solo el promedio. Entonces me dice, mire, este es el promedio, pero no necesito el promedio de todo, necesito el promedio de la dotación bata, solo bata. Entonces ahora me dice, mire, el promedio de bata es 65.000. Aquí nos coincide que todos tienen el mismo valor, pues el promedio es 65.000. Pues va a ser muy sencillo. Simplemente vamos a agregarle aquí 65.000. Bien, quitamos el filtro. Listo. Y podemos quitar esta fila de totales, pues que era para lo único que nos servía. Ya tenemos depurada la dotación, entonces guardamos, cerramos. Empleados también ya lo terminamos, guardamos y ya terminamos de depurar y conocer la información que hay en las tres tablas. En el siguiente video haremos el trabajo de relacionar, de ver cómo hacer un modelo relación similar al que nos presentaban en la guía para poderlo trabajar como bases de datos y obtener los reportes con datos exactos. Entonces, el modelo relación sería algo similar a esto. Esto es lo que llamamos el modelo relación, pero lo vamos a hacer con estas tablas.